Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, diga resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, diga firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, diga sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18 lo van a leer con toda su fuerza. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos decimos, aleluya, amén. Versículos 19 y 20. Y por mí, esto es el ministro pidiendo oración también, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuántos decimos amén? En el nombre de Jesús también pedimos, oh Dios, que limpie los aires en este lugar, limpie las mentes en este lugar, que cada persona que será expuesta a la revelación de esta palabra hoy pueda ser, Dios mío, impactada, que se rompan fortalezas, se rompan yugos de maldad, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y todos decimos en el nombre de Jesús, y le ofrendamos al Señor nuestras palmas, un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Aleluya, 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 aleluya. Digno eres, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tomen su lugar. Quiero hablarle por unos minutos sobre la oración de guerra y la armadura de Dios. La oración de guerra y la armadura de Dios. Quiero advertir que no voy a profundizar en el tópico de la armadura de Dios como tal, debido a que ya tengo por lo menos una serie donde profundizamos bajo el tema nuestra poderosa armadura espiritual, donde hablamos sobre cinto, coraza, calzado, escudo, casco, espada y oración, y allí profundizamos al respecto. Si alguien después de oír esta palabra se despierta un deseo de aprender más sobre ello, usted puede escuchar también esa serie completa. Pero además habíamos mencionado en otra ocasión, cuando estudiamos otra serie que se llama 7 secretos de una victoria asegurada. Allí hablamos sobre la sangre, el nombre de Jesús, la palabra, la oración, la fe, el propósito y los ángeles. Y cómo Dios ha puesto cada uno de estos elementos como secretos de una victoria asegurada. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, hablar de la oración de guerra y la armadura de Dios. Hace unos días estábamos por allí a través de la internet en un proyecto muy interesante, en un devocional a eso de las 5 de la mañana. Algunos cuantos se conectaron de aquí, pero quiero decirle, mis amados hermanos, que esta palabra ha tocado mi corazón porque sacude la conciencia de aquellos que han estado perdiendo esta conciencia, y es la de que nosotros estamos viviendo en una tremenda guerra, una tremenda batalla de orden espiritual. Y como iglesia del Señor sabemos que
Si hay algo que hace que el cristiano sea fuerte, es una vida de oración. Recuerden, amados hermanos, que como lo dijo un predicador de los antiguos muy reconocido llamado Leonard Ravenhill, que dijo: el que es débil en oración es débil en todo. Y amados hermanos, es cierto. Si nosotros tenemos debilidad en la oración, no podemos ser fuertes en ninguna otra área de la vida. Estuvimos hablando hace unos días sobre venciendo o siendo libres de nuestros enemigos. Y el martes pasado en el discipulado, en la primera parte, nos hablaban sobre guerra espiritual. ¿Y por qué hablar sobre todo este tópico? Porque definitivamente la vida cristiana es una vida deliciosa, es una vida hermosa, es una vida preciosa, pero también es una vida de guerra, es una vida de batallas. No es una vida para cobardes, es una vida para valientes, que tengan el ADN del valiente, del poderoso, del santo de Israel. Gloria a Dios. Y en ese sentido, amados hermanos, una persona que entiende esto que vamos a hablar de la oración de guerra y la armadura de Dios, será una persona que tendrá victoria en todas aquellas áreas donde constantemente batallamos. Siempre batallamos contra la carne. ¿Habrá alguno aquí que está batallando contra la carne? Siempre batallamos contra el sistema de maldad, el mundo, el cosmos, que así se le llama. Alguno está batallando contra ese sistema. En algún momento esos ataques vienen desde allí. Pero aquí en Efesios, el Señor a través del apóstol Pablo eleva esa revelación para mostrarnos que además de la carne, además del mundo, hay una guerra poderosísima, tremenda, terrible, a menos que estemos, como dice el texto, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ya no es una guerra contra la carne ni contra otras personas, como dice otra versión de la Biblia. Dice: nuestra batalla no es contra gente de carne y hueso o gente como nosotros, sino que estamos batallando, o de carne y sangre, sino de gente como nosotros. No, sino que dice contra entidades espirituales de maldad. Por esta razón es que necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque de lo contrario somos pan comido para esas entidades de maldad. La única manera de tener victoria contra esas fuerzas malignas es que estemos revestidos de la armadura de Dios, pero también fortalecidos por la oración. Y cuando estamos fortalecidos por la oración, amados, seremos fuertes en evangelismo, seremos fuertes en la integridad, seremos fuertes en la vida cristiana, en todas las áreas de la vida. Hay victoria en aquel que ora. Gloria a Dios. Ahora bien, el apóstol nos da razones, inspirado por Dios, de la necesidad de estar vestido de toda esa armadura, y al final básicamente nos muestra que estamos en un asunto de combate, en un asunto de guerra, y por esa razón sabemos que aunque la vida cristiana es deleitosa, también debemos recordar lo que les mencionaba hace unos días, de que nuestra vida cristiana no es un parque de diversiones, sino una guerra espiritual constante. Muchos cristianos fracasan porque entran al cristianismo pensando que entran a un parque de diversiones y se olvidan que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero también dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero para que nosotros lo venzamos, tenemos que estar conectados con Él en fe a su palabra y a través de la oración también. Gloria a Dios. Ahora, hablar de la oración de guerra u oración de guerra espiritual, este es un tópico comúnmente tratado dentro del ámbito del cristianismo evangélico, pentecostés y pentecostal y apostólico. Y dentro del pentecostalismo apostólico del nombre de Jesús es también un tema sumamente serio y relevante. Varios autores cristianos influyentes han abordado y definido este tipo de oración en el contexto de la guerra espiritual. Y para comenzar, quisiera citar algunos teólogos o autores cristianos que han definido o explicado la oración de guerra de la siguiente manera. Por ejemplo, C. Peter Wagner dice
en su obra destacada Guerrero de Oración y también confrontando los poderes malignos y guerra espiritual, en suma, en forma sencilla, todas sus obras recogen la siguiente idea, y es que la oración de guerra estratégica es una forma avanzada de oración que va más allá de la intercesión básica e implica enfrentar, oiga esto, enfrentar directamente a los poderes malignos que influyen en personas, en regiones o en estructuras sociales. Así que ya de entrada sabemos que no estamos hablando de un jueguito, ni de una oracioncita por ahí, ni de una oracioncilla, sino de algo sumamente serio, porque ya no solamente es la oración personal por tus batallas, ya es una oración intercesora en un nivel más alto, donde ya no estás esperando solamente, Señor, haz algo, Señor, ayúdalo, extiende tu mano, sino que es una oración confrontativa contra las fuerzas malignas que aptan a ciertas personas. Es más, hay gente en la iglesia y de esa gente que tú amas y que tú aprecias y que estás orando para que sean salvos, que no van a ser verdaderamente libres hasta que se levante un intercesor verdadero de guerra espiritual que ataque y confronte las tinieblas bajo la armadura de Dios. Gloria a Dios. La cita representativa de Wagner es la oración de guerra, es una confrontación directa con los espíritus malos que buscan controlar el mundo. Alguna vez hablábamos toda una serie larga sobre ángeles y demonios y dábamos ciertos detalles sobre ese asunto y el tema de la guerra espiritual. También hemos hablado sobre otros tópicos en ese sentido, pero avanzando en esta definición introductoria, la oración de guerra no es simplemente pedirle a Dios que actúe, oiga eso, no es simplemente decirle, Señor, ayuda a mi hija, ayuda a mi hijo, ayúdalo para que te conozca, ayúdalo. Es mucho más que eso, es usar, pero allí, solo en la definición, sabemos que no cualquiera está apto ni capacitado para la oración de guerra, porque implica usar la autoridad que Cristo nos dio para resistir al diablo y a sus obras. En otras palabras, no cualquiera está preparado para la oración de guerra. Otro personaje llamado Dutch Sheets destaca en su obra Oración Intercesora que la oración de guerra es una forma de intercesión con autoridad en la que el creyente actúa como representante del reino de Dios en la tierra, reprendiendo y declarando victorias espirituales en el único nombre en el cual hay victorias espirituales, y es en el nombre de Jesús. Y esta iglesia alaba el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden al nombre de Jesús? Su cita más representativa es que la oración no solo es comunión, es confrontación. Ya no solo te confrontas contra tu carne y contra el mundo cuando oras, sino contra las mismas fuerzas diabólicas. Y eso es lo que hace que la oración no sea tan fácil. A ver, ¿a quién le resulta tan simple orar? No todos, hasta los más profundos oradores terminan reconociendo que si no batallan con el cansancio y con la carne, batallan con las distracciones del mundo, y si no con las opresiones de las tinieblas, porque el diablo no va a decir, oh wow, se puso a orar y se está metiendo en serio, dejémoslo que se relaje en la oración. No, el ataque vendrá, pero si estamos revestidos con la armadura de Dios, vamos a tener una poderosa victoria para la gloria de Dios. Definitivamente, la oración de guerra es la manera en que llevamos el reino de Dios a la tierra al enfrentarnos a las fuerzas que se oponen a su voluntad. Cada persona que quiere ser liberada, cada persona por la que estás orando, por sanidad interior, por liberación, por restauración, por arrepentimiento, por conversión, para que Dios le revele, esta misma persona es un botín, esa misma persona es un esclavo de las tinieblas. El enemigo los tiene atados, y aunque ellos quieren, ellos alcanzan a ir hasta el extremo de su cadena. Algunas, pero noten esto, cuando una persona está atada, no cambia lo que ellos son, pero sí cambia lo que ellos hacen. Siguen siendo personas que quieren agradar a Dios, quieren entregarse a Dios, pero están atados, y cuando quieren avanzar no llegan más allá de donde está el límite de su cadena. Así que
tú puedes seguir siendo, y aún así lo que tú haces va en contra de tu identidad. Tú eres un hijo, tú eres una hija, y la liberación es el pan de los hijos, pero hay hijos atados. Y el plan de Dios es que seamos libres verdaderamente para su gloria. ¿Cuántos dan aplausos al Rey de la Gloria? Otro personaje llamado Derek Prince, en sus obras destacadas, Echarán fuera demonios o Guerra Espiritual, aborda mucho la guerra espiritual y la oración como arma de combate espiritual. Para él, la oración de guerra es parte del conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, donde el creyente usa la palabra, el nombre de Jesús y la sangre de Cristo para derrotar al enemigo. Su cita representativa es que la oración efectiva no es solo hablar con Dios, sino usar nuestras armas espirituales para derribar fortalezas y establecer la victoria en Cristo Jesús. Un autor muy interesante llamado Frank Heymont, en su obra Cerdos en la Sala y sobre otros tópicos, describe la oración de guerra como parte de la batalla espiritual para liberar a las personas de la influencia demoníaca, enfatizada la necesidad de orar con autoridad y discernimiento espiritual. Ahora, en resumen, la oración de guerra, en palabras más sencillas, es una forma de oración hecha con autoridad. Y oiga eso, la autoridad no depende ni siquiera del volumen de la voz, sino que depende de quién lo dice. Depende de la identidad que hay en esa persona. Por ejemplo, si usted va a un lugar donde hay problemas de tránsito, así como usted está vestido y trata de traer soluciones, tendrá problemas. Pero si viene alguien investido de autoridad, la misma gente, ellos simplemente hacen un cierto sonido y la gente tiene que irse del lugar. Porque lo que hace que la oración de guerra sea eficaz es la autoridad que haya en el creyente. Y esa autoridad no viene gratis, ya veremos en un momento. Cuando el creyente participa activamente en el conflicto espiritual contra fuerzas demoníacas, utiliza armas espirituales como la palabra de Dios. Si hay una herramienta y arma poderosa de ataque en medio de la oración de guerra, es la palabra de Dios. Pero si tú eres de los evangélicos que sabe de todo menos de la Biblia, tú estás perdido en la oración de guerra. Si tú eres de los evangélicos que no saben nada del memorizar de la Biblia, pero saben memorizar cualquier chisme o cualquier cosa mala o cualquier telenovela o telebovela o cualquier cosa, la puedes memorizar y te cuesta la Biblia, vas a tener problemas en una oración de guerra. Pero en la oración de guerra debes usar no tus palabras, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es aborrecida por los demonios y es amada por la iglesia, y por eso la iglesia en la oración de guerra usa la palabra de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la oración de guerra debe ir acompañada de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que puede alabar a Dios en esta hora? Pero también necesitas hacer uso de la invocación de la sangre de Cristo. Cuando tú invocas la oración, cuando vas a orar por alguien, qué bueno que tú hagas lo que hacen muchos y hacemos muchos: invoco el poder de la sangre del Cordero de Dios. Invoco el poder de la sangre de Jesucristo. Pero también debes invocar el nombre de Jesús. Siempre el nombre de Jesús debe ir antes de todo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también la intercesión de guerra espiritual va acompañada no solo del hecho de que oras esporádicamente, sino que se va acompañada de una oración persistente y en el Espíritu.
tanto guiada por la influencia del Espíritu, pero un nivel muy alto de oración de guerra es cuando una persona habla en lenguas en medio de la guerra espiritual. Hablar en lengua no es un adorno en el pentecostalismo, hablar en lengua no es una cosa secundaria, hablar en lenguas es algo primario, es algo prioritario, porque es la señal audible de la incidencia del Espíritu Santo de Dios en el cristiano. Así que cuando tú vas a ir a guerra espiritual, no hay nada que aborrezca más el diablo que cuando tú empiezas a orar en lengua, empiezas a orar en el Espíritu. Yo declaro que hay poder y hay victoria para la iglesia de parte del Señor. Gloria a Dios. Pero nota esto. En Efesios capítulo 2 versículo 20 se nos muestra la base o el fundamento de nuestra fe. Allí se dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento apostólico, el fundamento profético y sobre todo el de Cristo, en el contexto de la oración de guerra, es fundamental entender este fundamento. Es esencial, ya que esta forma de oración implica confrontar fuerzas espirituales. Amados hermanos, cuando una persona va, por eso es que uno ve muchas veces gente que no está preparada por la oración de guerra y en lugar de salir liberado, sale el mismo cautivo y tienen que luego hasta ayudarlo a ellos. Hay problemas porque no estás preparado para ese tipo de oración. Pero cuando tú estás preparado debes de entender el fundamento de la oración de guerra. Y por eso en estos minutitos me propongo mostrarte algo al respecto, ya que esta tipo de oración implica confrontar fuerzas espirituales. Cuando una persona empieza a interceder con poder y con autoridad, una oración explosiva, no una oración hacia adentro. Por supuesto, la oración de guerra, les decía hace un momento, no necesariamente tiene que ver con el volumen de la voz, pero resulta que hay algunos que hacen un tipo de oración casi hacia adentro, como entre dientes, que ni siquiera se los oye a un centímetro. Sí, hay un tipo de oración intercesora por sus batallas tipo Ana, pero aquí se requiere gente que tome autoridad, no que estén adormilados, que sean tímidos para orar. No, hay poder en la oración de aquel que entiende la oración de guerra y suelta su voz, invocando el nombre sobre todo nombre y declarando poder y autoridad de Dios. Y en ese sentido, esa persona empieza a participar activamente en la batalla espiritual a través de la oración. Un profeta llamado Daniel, en Daniel 10, 12 al 13 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, dice el ángel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. En otras palabras, este es un fundamento profético. Recuerden, profetas, apóstoles y Cristo. Un fundamento profético que habla con mucha claridad sobre lo que es la oración de guerra. Es el pasaje leído. Sobre la oración de guerra, este pasaje nos muestra la importancia de una oración persistente en medio de la batalla espiritual celestial. No puede ser una oración de vez en cuando. La razón por la cual muchos no ven resultados en muchas áreas y cosas por las que están luchando, especialmente los que están cautivos, tienen ese problema. Es que ellos piensan que es solo venga, ore por mí y en 10 minutos ya quieren estar libres. No, ese es un proceso. La liberación requiere todo un proceso, un proceso de arrepentimiento, un proceso de cambio de hábitos, un proceso de desintoxicación espiritual. Pero hay algunos que se hacen hasta desintoxicar físicamente, pero siguen intoxicados espiritualmente y por eso siguen cayendo en las mismas majaderías y mañas de siempre, porque no han tenido un verdadero propósito de guerra. Amados, estos asuntos no salen sino con oración y ayuno. Hay entidades diabólicas, dice una versión de la Biblia, que hay espíritus malos que no salen sino con oración y ayuno. Hay cosas que no van a salir de cualquier manera, a menos que alguien se levante a orar en guerra, no tímidamente, sino vestido de la autoridad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto nos muestra
El pasaje nos muestra claramente una persistencia en la oración. Daniel oró durante 21 días y aunque su oración fue escuchada desde el primer día, hubo una oposición espiritual, una batalla en los cielos que retrasó la respuesta. Esto es un claro ejemplo de oración perseverante en medio de guerra espiritual. Así que lo primero que debes saber es que si quieres ver victoria de liberación y un verdadero avivamiento, requiere ser persistente en la oración. Diga, persistente en la oración. Lo segundo, vemos también que además de un profeta, vemos al mismo Señor Jesús hablando sobre esto, nuestro Señor y Salvador y Maestro, en Lucas 22, 31 al 32. La Biblia dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sobre la oración de guerra, este pasaje nos muestra la vitalidad de intercesión, de la intercesión contra los ataques de Satanás a sus discípulos, a los que son suyos. En otras palabras, Jesús intercede por Pedro al saber que Satanás había pedido atacarlo. Esta es una forma de oración de guerra preventiva, donde Jesús ora con conocimiento espiritual sobre un ataque del enemigo y usa su autoridad para proteger a Pedro. Amados, exactamente es lo mismo que ocurre constantemente con el cristiano. Satanás siempre ha pedido atacarnos. Sí, es cierto que hay una promesa, una profecía poderosa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero eso no significa que no recibirá ataques. No dice nunca será atacada la iglesia, solo dice que no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia recibirá constantemente ataques de las tinieblas. Te atacan mientras duermes, te atacan en el día, te atacan en el trabajo, te atacan hasta cuando ministras, te atacan en el grupo de amistad, te atacan en la escuela, te atacan en el colegio, te atacan en la calle, te atacan en todo momento. Por esa razón es que necesitamos estar revestidos de Cristo, protegidos por Cristo. Y amados, si tú eres una oveja de Cristo, el diablo no puede arrebatarte de su mano. Yo sé que en esta noche hay una petición de las tinieblas para adormecer a algunos, para dañar a algunos, para matar a algunos, pero hay una voz poderosa que dice: yo he pedido para que tu fe no falte, yo he pedido para que tú no desistas en medio de esa. Alguien suelte sus manos y alabe a Dios. Alguien está atado esta noche. Los veo algunos aquí como pensativos, pero declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a romper cadenas esta noche. Suelta esas manos y alaba a tu Dios un momento. Cada vez que se empiece a hablar de oración de guerra, algunos se van a distraer, otros se van a dormir, otros van a estar pensando en cualquier bobería, pero yo declaro que hay poder en el nombre de Jesús, porque esta iglesia no puede ser una iglesia cautiva, sino una iglesia libre. Alguien no me mire, alabe a Dios más bien. Levante su momento y alabe a Dios. Póngase de pie y alabe al Rey de Gloria por un momento, porque ya entramos en guerra. Yo siento que hay un ataque ahora mismo, pero yo declaro que hay poder en el nombre de Jesús. Alguien empiece a declarar por lo menos 7 veces que hay poder en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay intercesoras poderosas, hay intercesores poderosos, hay gente de oración aquí, y el diablo quiere cautivarlo, el diablo quiere atarlo. Yo declaro en el nombre de Jesús mi propia vida bajo la investidura de la armadura de Dios. El diablo no puede contra una iglesia llena del Espíritu Santo. Alguien puede decir el nombre de Jesús. Ahora invoque la sangre de Jesús 7 veces. Vamos, 1, 2 y 3. Invoca la sangre. Di: hay poder en la sangre de Cristo.
Alguien empezó a hacer guerra ya un momento. Vamos, vamos. Es más, declaro en el nombre de Jesús: si estás enfermo, sé sano ahora. En medio de la oración de guerra, si es una enfermedad impuesta por el diablo, te declaro sano. El diablo te suelta ahora. Toda enfermedad que ha sido impuesta por maldición generacional, toda enfermedad que ha sido impuesta por espíritu generacional, toda enfermedad que viene por hechicería, toda enfermedad que viene por imposición del diablo, se va ahora en el nombre de Jesús. Pablo dice también: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Pero yo declaro que ante todo principado y potestad y gobernadores y huestes de maldad, hay un espíritu grande, hay un espíritu superior. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ya lo siento aquí, se empezó a mover. Él es el que tiene poder en los aires, Él es el que tiene poder en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Voy a pedirle el favor a aquellos hermanos y hermanas que hablan en lenguas, que por unos minutos empieces a orar en lenguas y a declarar que hay poder. Yo declaro en el nombre de Jesús que las almas que no se han bautizado van a ser sanadas, porque el diablo las tiene atadas. Pero hoy declaro guerra para liberar esas almas. Alguien puede aplaudir a Dios. Esta oración de guerra nos muestra la realidad de nuestra lucha espiritual y la necesidad de usar la oración como arma de guerra. Iglesia, estamos en plena guerra, pero Cristo ya nos dio la victoria. Así que alaba lo que Él vive, alaba lo que Él está aquí. Hay poder, hay poder, hay poder. Yo declaro que el que no ha podido recibir el Espíritu Santo lo va a recibir. Yo declaro que el que no ha podido ser sanado va a ser sanado, porque hay una guerra que ya Dios está haciendo a tu favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Sigue, sigue, sigue. Tú que tienes un hijo cautivo, tú que tienes un familiar cautivo, tú que tienes un grupo de amistad, tú que quieres dar pasos y no has podido, sé libre ahora. Empieza a orar. Usa el nombre, usa la sangre. Clama, clama, clama. El llamado es a orar en todo tiempo, con toda perseverancia y en el Espíritu. Oh, oración de guerra activa en esta noche. La oración de guerra es una oración confrontativa ante el mal. No es una oración de terapia, no es una oración de consejitos. Es una oración que echa fuera al diablo. Es una oración que ata a los demonios y los manda al mismo abismo. No lo echen solamente fuera, mándalo a su lugar. El diablo quiere que lo echen fuera para quedarse allí con sus demonios, pero toma autoridad. Ahí hay madres ungidas. Siento que hay padres que ahora mismo en las lenguas del Espíritu están rompiendo cadenas alrededor de sus hijos y declarándolos libres por el poder de la oración de guerra. Y Ramakandiribo Shataramakaya. Declaro que se destruye la fortaleza del mal. Hay victoria espiritual para ti. Prevalece la luz contra las tinieblas. En el nombre y en la sangre de Jesús, los dones del Espíritu se activan esta noche. Suelta discernimiento ahora. Suelta ciencia, Espíritu Santo. Lengua del Espíritu ahora. Investidos con la armadura de Dios. Cuerpo de Cristo, recibe la armadura ahora mismo. Se soltó, se soltó.
Samakaya. Gloria a Dios. Esto no es una estrategia humana, esto es una estrategia espiritual. Está diseñado para una guerra de orden sobrenatural, porque nuestra guerra no es natural, no es física, es espiritual. Por eso echo mano de la armadura de Dios ahora mismo. Echo mano de la armadura de Dios. Iglesia, alaba. Iglesia, recibe el casco de la salvación ahora. Toma la espada del Espíritu ahora. Ora y declara libertad en esta noche. Recibe la coraza de justicia. Recibe el escudo de la fe. Toma el cinturón de la verdad. Póntela presto del evangelio. Sé libre. Sé libre. El diablo le está diciendo a alguno: no vas a ser libre. Dios le dice: ya, eres libre ahora si crees. Recibe, recibe, recibe. Si el enemigo está atacando ahora mismo tu mente con pensamientos de duda, de miedo, echa fuera la duda y el miedo. Invoca el nombre de Jesús y dice: hay poder. Echo fuera el miedo, echo fuera la duda. Ahora mismo, sé libre, sé libre. Declaro en el nombre de Jesús que en este instante se soltó una guerra estratégica de oración, guiada por la palabra y el Espíritu de Dios, a través de vidas consagradas, a través de vidas revestidas con la armadura de Dios. Hoy experimenta la victoria espiritual del Espíritu. Alguien va a empezar a tener visiones. Alguien ahora va a empezar a profetizar. Alguien ahora va a empezar a recibir transformación del Espíritu Santo. Aquella área que no habías podido vencer, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Viene una liberación sobrenatural, una redención, una conversión sobrenatural, una sanidad, una restauración, un avivamiento y una llenura del Espíritu Santo. Declaro crecimiento espiritual para la iglesia ahora mismo. Suelte ese aplauso al Rey de la Gloria. Eso es, depende del Espíritu para orar. No permitas que el diablo te cierre la boca, ábrela y él la llenará. Ahora. Tendremos tiempo para terminar el mensaje en otro momento, pero ahora recibe lo que el Espíritu Santo te está dando. La oración de guerra no es un ritual, es una vida de dependencia del Espíritu Santo. La armadura de Dios está viniendo sobre ti en esta noche. El yelmo de la salvación te habla de la justicia que Él te dio para hacerte salvo a través de su salvación y de su redención. La justicia de Dios te cubre. El diablo te acusa, pero Dios te dice: ya te hice limpio, ya te hice nuevo. Eres mi hija. La verdad de Dios viene contra toda mentira que el diablo está soltado ahora mismo. Pero viene la verdad de Dios para decirte: yo declaro mi verdad de que tus hijos son míos. La salvación de tu familia está en mis manos. Pero no pares de pelear por tu familia. Alguien levanta el escudo de la fe ahora mismo. Alguien activa la palabra en su vida. Alguien se afirma por el calzado del evangelio y la espada se empieza a mover en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración ahora mismo activo de parte de Dios sobre ti.
Y declaro esto último para terminar, y quiero terminar con un canto de alabanza. Venga, mis hermanos de alabanza, que puedan ayudarme para que podamos cantar. Solo en Jesús tenemos la victoria, pues en Él somos más que vencedores. Alguien declare: solo en Jesús somos. Alguien declare: en Jesús somos más que vencedores. Alguien declare una vez más: soy vencedor en el nombre de Jesús. Y cuando yo termine de leer esta palabra, usted va a adorar a Dios con toda su fuerza y recibir la victoria que viene de Dios. Aleluya. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando yo termine de leer esta palabra, usted va a invocar el nombre de Jesús las veces que pueda, más fuerte, con toda su alma, y va a recibir la liberación. Y vamos a declarar esa canción que invoca el nombre de Jesús, una canción que hable del nombre sobre todo nombre, una canción que exalte ese nombre en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi hermana Sara, venga, hermana Sara, que es de alabanza también. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús este día. Declaro en el nombre de Jesús que la iglesia hoy va a recibir una tremenda victoria, pues en Cristo somos más que vencedores. Cuando yo termine, repito, de leer Romanos 8:37, la iglesia va a invocar conmigo el nombre de Jesús en su guerra, en su dolor, en su batalla contra su carne, contra el mundo, pero sobre todo contra el diablo y los demonios. Y cuando reciba el nombre de Jesús sobre su vida, alguien va a ser libre en este día, alguien va a ser sano, alguien va a ser renovado. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús, diga: recibo la victoria. En el nombre de Jesús recibo la victoria. Una vez más, dígalo: en el nombre de Jesús recibo la victoria. Y suelta ese aplauso para el Rey, y vamos a alabar a Dios mientras haces guerra en lenguas, guerra en oración, guerra en el Espíritu. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. Sí.